Hola, soy la profesora Jenny Bencosme y en el día de hoy te traigo un pequeño tutorial sobre cómo utilizar algunas de las funciones de Excel, específicamente la función de promedio y la función sí, ambas muy útiles en nuestra labor como docentes. Aquí yo tengo un libro cualquiera de Excel donde previamente he colocado una tabla que nos podría servir para organizar las calificaciones de nuestros estudiantes. Fíjense que tengo una columna para colocar los nombres, otras cuatro para cuatro periodos de clase o cuatro notas diferentes y a esto le vamos a calcular el promedio y el literal equivalente a ese promedio utilizando las funciones antes mencionadas. Vamos a iniciar completando nuestra tabla. Vamos a suponer que tenemos un estudiante llamado José Rodríguez y que él obtuvo en un primer periodo una calificación de 80, luego 86, 82 y 83. Muy bien. Tenemos otra estudiante, digamos, llamada María Castillo y que María obtuvo una calificación de un 73 en el primer periodo, luego 75, 70 y por último 77. También tenemos otra estudiante, digamos llamada Rosana Méndez, y que Rosana Méndez obtuvo una primera calificación de 92, luego 94, 90, 96. Muy bien. Vamos a ampliar esta celda un poquito para que los nombres se visualicen correctamente. Y vamos a proceder a utilizar la función promedio para calcular el promedio correspondiente a esas cuatro notas. Podemos hacerlo de dos formas. La primera de ellas es buscando aquí en esta barra de herramientas donde dice fórmulas y aquí donde dice autosuma desplegamos esa ventanita y vemos que está promedio. Lo podemos seleccionar promedio y fíjense cómo el programa automáticamente me sugiere las celdas que yo le puedo hallar el promedio. En caso de que no sean las correctas, entonces lo seleccionamos nosotros, pero en nuestro caso ese es el promedio que yo quiero, desde la celda B3 hasta la celda E3. Le doy a Enter y fíjense cómo automáticamente obtengo el promedio correspondiente a esas cuatro notas. La otra forma para calcular el promedio es escribiendo el signo de igual. Automáticamente yo escribo el signo de igual, Excel entiende que yo voy a trabajar con una fórmula y escribo la palabra promedio, abro paréntesis y puedo simplemente seleccionar o escribir las celdas que yo quiero hallar el promedio. En este caso, yo voy a seleccionar la primera y voy a arrastrar hasta la celda que yo quiero. Cierro el paréntesis, le doy a Enter y listo, ya tengo el promedio. De esas dos formas lo podemos hacer. Quiere decir esto que yo tengo que colocar la fórmula en caso de que tenga más estudiantes en cada una de las celdas. Pues no, simplemente colocándonos en la primera celda donde ya hemos puesto la fórmula del promedio y arrastrando a las celdas que queramos, podemos simplemente copiar la fórmula, pero con las celdas correspondientes. Miren cómo aquí me copió la fórmula, pero con las celdas B5 hasta E5. Entonces, esto me podría servir para tener toda la cantidad de estudiantes que yo quiera. Así de fácil, podemos calcular el promedio de calificaciones utilizando esta función denominada promedio. Vamos a ver ahora cómo podemos calcular o tener el literal. Para esto utilizamos la función sí. Claro está que antes de empezar a utilizar esta función sí, tenemos que tener claro qué es lo que le queremos pedir al programa. En nuestro caso, yo le quiero pedir que si el estudiante tiene un promedio menor o igual a 69, me coloque una D aquí. Pero que si el estudiante tiene una nota entre los 70 y los 79, es decir, menor o igual a 79, me dé una C. Si es menor o igual a 89, una B. Y si es mayor de 90 o de 90 a 100, pues que me coloque una A. Eso es lo que yo les voy a pedir. Para esto, yo les doy a igual, como siempre se le da igual para empezar a introducir una fórmula. Le doy a sí, abro paréntesis y empiezo a escribir lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Que si F3
que es la celda que me contiene el promedio, que si F3 es menor o igual a 69, entonces me dé una D. Para colocar ese entonces yo voy a colocar una coma. En algunos programas de Excel es un punto y coma, por eso siempre es bueno ver qué nos sugiere el programa. En mi caso me sugiere una coma, es decir que el mío funciona con una coma. Entonces verificar siempre si es con coma o con punto y coma. Entonces ya yo le dije, si F3 es menor o igual a 69, entonces dame una D. Esa D, lo que yo quiero que él me devuelva, debo de colocarlo entre comillas. Mírenlo ahí. Entonces coloqué entre comillas la D. Muy bien. Debo de seguir escribiendo utilizando la función sí lo demás que yo quiero. Para esto coloco una coma, vuelvo y escribo sí y le digo, abro paréntesis, ahora si F3 es menor o igual a 79, entonces coloco la coma y entre comillas le coloco la C, porque si es menor o igual a 79, yo quiero que el literal sea una C. Muy bien, continúo escribiendo, coloco la coma, vuelvo y escribo la función sí, abro paréntesis y le digo ahora si F3, es decir, la celda del promedio, que en mi caso es F3, si F3 es menor o igual a 89, entonces dame una B. Coloco la coma, dame una B, la B entre comillas. Muy bien. Ya por último, lo que me falta es que si es mayor o igual a 90, pues que me dé una A. Le coloco, entonces, si, abro paréntesis de nuevo, si F3 es mayor o igual a 90, entonces tú me vas a dar una A. Una A. Muy bien. Como se fijan, ya he terminado. Esas son las 4 posibles opciones que yo quiero que me salga ahí como literal. Ahora, ¿qué es lo que falta? Fíjense que hemos abierto 4 paréntesis, uno para cada una de las funciones sí que hemos utilizado. Entonces debemos asegurarnos para que la fórmula funcione de cerrar esos paréntesis. Fíjense cómo ese paréntesis se puso verde. El mismo Excel me indica que ya se cerró ese paréntesis. Luego, cuando coloco el otro, fíjense cómo se puso morado, porque me cerró ese, me falta cerrar ese rojo y ese negro. Entonces coloco otro, se cerró el rojo, coloco otro, se cerró el negro. Y listo, ya todos mis paréntesis están cerrados, le damos a Enter y fíjense cómo automáticamente ahí me colocó una B, porque ciertamente lo que yo le dije es que si tengo una nota menor o igual a 89, es decir, que esté entre los 80 a 89 me dé una B, eso es lo que el programa me va a lanzar porque esta celda tiene un 83. Ahora necesito colocar esas fórmulas aquí, como les dije, ahora, como cuando estaba explicando el promedio, no es necesario volver a escribir la fórmula, sino que simplemente arrastrando ya yo puedo obtener la fórmula y las demás casillas, pero con las celdas correspondientes. Fíjense como aquí ya no es F3, sino F4. Y aquí sería F5. Podemos comprobar claramente que las fórmulas están correctas porque al 74 le corresponde una C y al 93 le corresponde una A. Entonces ya de esta manera, utilizando la función promedio y la función sí, podemos obtener de manera rápida, fácil y sobre todo sin lugar a errores, podemos obtener estas dos respuestas tan importantes y que nos ahorrarían bastante tiempo de calcularla. Bueno, espero que este pequeño tutorial les sea de ayuda en su práctica docente y nos vemos en la próxima. Adiós.